Sobre la gobernanza del SINACTI, ¿qué es el SINACTI? El SINACTI está integrado por 3 niveles: el nivel estratégico, el nivel de implementación y el nivel de ejecución. En el nivel estratégico está el CONCITEC y las universidades, como en el caso de nuestra universidad, se encuentra en el nivel de ejecución. ¿Por qué el nivel de ejecución? Porque son las universidades las que van a ejecutar las actividades de CTI, las actividades de ciencia y tecnología, las actividades de innovación. Algunas universidades también lo pueden ejecutar. Entonces, es por eso que se encuentran en ese nivel. Y para poder hablar de lo que es el código, primero tenemos que referirnos a la ley. Hace un momento escuché la pregunta que le hicieron al anterior expositor sobre si había una norma que regulara los conflictos de intereses en investigación. En el Código Nacional de la Integridad Científica existe un numeral en el cual se desarrollan los conflictos de intereses en investigación, los posibles conflictos de intereses. Además, la ley, no específicamente para investigación científica, pero sí para los procesos administrativos en general, habla de posibles conflictos de intereses o razones para abstenerse dentro de un procedimiento administrativo. Y eso incluye los procedimientos administrativos sancionadores. En el caso del Código Nacional de la Integridad Científica, ¿cómo se aplica o cómo se implementa? Pues se imponen sanciones en base a esta ley, que es la Ley de Procedimiento Administrativo General, que es la Ley 27444. En la ley del CONCITEC lo que tenemos es cuáles son esas infracciones pasibles de sanción, que pueden ser aquellas acciones o omisiones que infringen todo lo que está ahí. Pero de estas, lo que nosotros determinamos, o sea, cuál es nuestra función como ente rector del CONCITEC, igual, para ustedes o para una universidad o para un instituto público de investigación, necesitan determinar qué es lo que pueden ustedes regular, ¿no? Para nosotros tenemos, como ven ahí en el literal A, que puedo utilizar esto. Aquí en el literal A tenemos ética en la investigación. Entonces, nosotros viendo que teníamos regulación sobre la ética en la investigación, es que podíamos describir mejor cuáles eran esas obligaciones que tienen tanto los investigadores como las instituciones respecto a faltas de ética en la investigación. También vemos en el literal acá C, plagio o apropiación total o parcial de experimentos, datos, imágenes, conclusiones, extractos de tesis, proyectos en tesis, proyectos de investigación, reportes y o resultados de investigaciones. Y en el literal B, artículos científicos que contengan invención, falsificación, plagio, manipulación o distorsión de información, experimentos, datos, alteración de resultados y conclusiones. Suena familiar, ¿no? Suena todo lo que nos han estado exponiendo hace un momento. Entonces, esos 3 literales nos dan a nosotros pues el impulso para poder establecer un Código Nacional de la Integridad Científica. En el caso de una institución como una universidad, tiene que ver cuáles son esas obligaciones que tienen sus investigadores, sus estudiantes, que son investigadores en formación. Muchos de ellos se van a dedicar a la investigación, entonces necesitan saber qué es lo que compete la integridad científica, qué es lo que compete la ética en la investigación científica. Y eso se tiene que poner en algún sitio en escrito. Pero obviamente no se debe quedar solamente en escrito, sino que se tiene que difundir a toda la comunidad. Pero la comunidad no es solamente los docentes y los estudiantes, ¿no? Hay administrativos, hay investigadores que son
que están trabajando para un proyecto, ¿no? Y no necesariamente son docentes de la universidad. También ustedes pueden tener esa particularidad. Entonces tienen que ver hasta dónde quieren llegar. La ley del SINACTI, que como les dije, actualmente su reglamento está siendo revisado y falta todavía la aprobación para que esta pueda entrar en vigencia. También tiene la lista de infracciones que pueden haber. La lista de infracciones que constituyen infracciones pasibles de sanción, las acciones o omisiones que califican como faltas a la ética en la investigación. Acá está. Hay otros puntos acá, como el C, presentar al ente rector del SINACTI, o sea, consulte. Acá dice artículos científicos, proyectos de investigación, desarrollo, etcétera, reportes que contengan invención, falsificación, plagio, manipulación o distorsión de información, experimentos y datos. Entonces, sí está regulado. Y lo que tenemos que hacer en nuestro reglamento del SINACTI es desarrollar estas infracciones. Y por supuesto, la ley también establece sanciones que solo el CONCITEC puede imponer. Tenemos la suspensión por un periodo de tiempo, dependiendo de la gravedad, hasta algunos años, por ejemplo, máximo 5 años para faltas graves, máximo 2 años para faltas leves. También está la expulsión definitiva del SINACTI, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley que nosotros podemos imponer como sanciones. Ustedes como universidad, ¿qué es lo que pueden imponer? Eso es algo que deben determinar y eso es algo que debe estar claro. Nuestro Código Nacional de la Integridad Científica tiene un objetivo. Fue aprobado en el 2019 y tiene el objetivo de establecer esas normas de conducta, las infracciones y sanciones, tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Porque no solamente las personas naturales cometen las infracciones, también lo cometen las personas jurídicas. Y bueno, nuestra finalidad es promover esa adopción de buenas prácticas. Las buenas prácticas y la integridad científica cuando uno desarrolla la investigación, ¿no? Cuando hace algún proyecto de desarrollo tecnológico, de innovación. Es a eso lo que está dirigido actualmente nuestro Código Nacional de la Integridad Científica. De acuerdo a lo que dice el Código, la integridad científica es el resultado de la adhesión a valores y buenas prácticas para conducir y aplicar los resultados del quehacer científico. Y esta integridad científica se aplica no solamente durante el proceso de investigación, sino en todas las fases. Antes de presentar su proyecto a una entidad como, por ejemplo, Prociencia, se tiene que mantener la integridad. Se tiene que mantener durante la comunicación de los resultados, ya sea en un congreso, ya sea en una publicación científica como un artículo científico. Todas las fases, la revisión por pares, cuando uno es un revisor o un evaluador de un proyecto o de un artículo, de un manuscrito de artículo científico, en todas esas fases se tiene que tener presente la integridad científica y eso es algo que muchas veces, como lo mencionó el expositor anterior, pues no se tiene en cuenta. La integridad científica se aplica en todas las fases. La presentación de los proyectos es muy importante a la hora de solicitar el financiamiento, ya sea a una entidad pública como a una entidad privada también. La protección del sujeto de investigación científica. Tenemos muy en claro sobre todo el ser humano, ¿no? El ser humano como sujeto de la investigación. Sin embargo, también se debe tener en claro que los animales de experimentación son importantes. También se tiene que pasar por un comité de ética. Y actualmente existen normativas que protegen el ambiente durante los proyectos de investigación. O sea, uno no puede ir a meterse a un área natural protegida
sin permiso del CERNAM, ¿no? Tiene que solicitar el permiso para entrar al área natural protegida. O uno no puede ir a extraer, no sé, plantas medicinales del bosque sin pedir permiso a CERFO. Hay un protocolo que seguir de la autoridad rectora, que es CERFO. Y así, el Ministerio de la Producción, específicamente a través del IMARPE, hacen las evaluaciones para la extracción de productos de recursos hidrobiológicos para investigación. Entonces, en el Perú sí existen reglamentos, sí existen protocolos que seguir y ya existen sanciones para aquellos casos en los que no se sigue el protocolo. En el caso de recursos genéticos, el INIA hace la revisión previa de esos proyectos de investigación. Entonces, como les menciono, existen protocolos que se deben cumplir y muchas veces no se cumplen. La autoría y publicación de los resultados de investigación científica, obviamente eso lo conocemos muy bien, pues los casos de fabricación de datos, los casos de falsificación de datos, los casos de plagio, eso todo debe estar muy claro en la mente desde los estudiantes de pregrado, los estudiantes de posgrado y todos los investigadores, toda la comunidad debe tener conocimiento de que eso es una mala conducta científica y es parte de la institución, de la obligación de la institución, que toda su comunidad tenga conocimiento de lo que es una mala conducta científica. Bueno, el registro, conservación y acceso de los datos. Recuerdo cuando yo era estudiante todavía, escuchaba las historias de los investigadores, bueno, los investigadores ya seniores, ¿no? Que tenían la costumbre de proteger su información, cuidar su información y que nadie podía acceder a esa información. Actualmente se promueve mucho el acceso a los datos, sobre todo si es información o si son proyectos que han sido subvencionados con fondos públicos. Aquellos proyectos que han sido subvencionados con fondos públicos deben ser accesibles. Es cierto que, por ejemplo, en Estados Unidos la NSF te da un tiempo, ¿no?, para que tú publiques después de haber terminado el proyecto, por ejemplo, unos 5 años, y después de ese tiempo tienes que hacer accesibles esos datos, porque son fondos públicos. Entonces, cualquier persona que te solicita esa información para poder hacer nueva investigación sobre esos datos que se han obtenido, pues lo puede hacer y uno está en la obligación de proporcionarlos. La revisión por pares, que obviamente está involucrada en la revisión de los manuscritos, tanto de proyectos de investigación como de manuscritos de artículos científicos, y la mentoría. La mentoría, considerándolo como la relación de un mentor o un asesor con aquellos que son sus mentoreados, sus pupilos, sus asesorados, aquellos investigadores que están en formación. ¿Por qué es importante esto? Porque, considerando primero que en nuestro país los recursos humanos en CTI pues no es muy alto, no tenemos muchos investigadores. La formación de esos nuevos investigadores es un tema muy importante, ¿no? Entonces, no se puede descuidar esa relación, esa adecuada relación que debe haber entre los mentores y sus pupilos. A nivel de institución, ¿qué es lo que se debe considerar para la integridad científica? Bueno, primero, las instituciones deben crear esos ambientes adecuados que permitan que su comunidad pueda hacer su investigación con integridad, que promueva esa conducta responsable.
tener estructuras políticas y procedimientos que estén bien definidos, y eso lo deben hacer pues con sus normas internas, para hacer frente a las denuncias de mala conducta científica. ¿A qué se refiere con estructuras? Bueno, se refiere, por ejemplo, acá ustedes tienen una oficina de conducta responsable de investigación. Esa es una estructura dentro de la universidad sobre integridad científica. Ofrecer programas de educación y difusión. O sea, lo que se debe hacer es promover una cultura de integridad científica y de ética en investigación dentro de su institución. ¿Qué pasa? Que no todas las universidades ofrecen este tipo de educación. Muchas veces los estudiantes de pregrado no saben lo que es un comité de ética, por ejemplo. Y recién es cuando empiezan a hacer algo de investigación para la tesis con su asesor, empiezan a conocer un poco más, ¿no? Pero esto debería ser algo que se enseñe desde el inicio, porque si no, los estudiantes cuando salen, pues no van a tener mucho conocimiento. En el caso de ustedes, claro, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ustedes sobre todo están muy involucrados obviamente en la parte de medicina humana, lo tienen muy presente, pero eso no se da en todas las universidades. No todas las universidades tienen comités de ética, no todas las universidades promueven la integridad científica. Es posible que no todas las universidades tengan políticas sobre integridad científica o ética en investigación, ¿no? Es posible. No he revisado todas las universidades que están licenciadas, pero he encontrado muchas que sí lo tienen. Y proporcionar medios también al fondo editorial. Muchas de las universidades, o la mayoría, tienen fondos editoriales. Y esos fondos editoriales deben tener una forma de identificar esas malas prácticas. ¿Por qué? Porque es en la publicación que muchas veces se visibiliza esas malas prácticas, tanto de la fabricación como falsificación o el hecho de que no haya pasado por un comité de ética o una publicación o un proyecto científico. Entonces es muy importante que eso también se tenga en cuenta. De la revisión que hemos hecho de las universidades, o sea, algunas universidades que hemos visto las más conocidas, por así decirlo, lo que hemos visto es que muchas presentan códigos de ética para investigación. Eso es su norma interna, que incluye la parte de integridad científica, que incluye la parte de ética en la investigación. Algunas, no todas, pero la mayoría tiene los principios y normas específicas, los principios y normas específicas para la realización de investigaciones que implican el trabajo con seres humanos, animales y material genético. Entonces, ¿qué es lo que debo considerar para lo que yo llame un código institucional de integridad científica, o como la mayoría de las universidades llaman un código de ética para la investigación? Pues eso precisamente, esos principios y normas, cómo se deben realizar las investigaciones y la relación con el sujeto de la investigación. También muchos incluyen las normas específicas referidas a los temas de plagio, fabricación y falsificación de datos, así como las malas conductas. Las definen, cuáles son esas malas conductas, definen qué significa cada uno de estos plagio, fabricación, falsificación, también lo definen. En otros casos, algunos de ellos, no todos, creo que uno o dos de los que vi, incluyen infracciones y sanciones. Y, o sea, un código debe estar relacionado con alguna sanción que se va a imponer, ¿no? Porque si, o sea, está el código bien bonito, bien detallado y todo, y no hay ninguna norma interna después que pueda aplicar ese código, que pueda implementarlo, es decir, que pueda dar las sanciones,
entonces se queda así, se queda sin poder aplicar. Entonces es muy importante que la entidad tenga algún, por ejemplo, no sé, un reglamento de infracciones y sanciones, o muchos aplican el régimen disciplinario, que está básicamente dirigido a los docentes y a los estudiantes. La ley universitaria establece cuáles son las infracciones, las categorías de para leve, para graves, para muy graves, los tipos de sanciones como amonestación escrita, suspensión, expulsión. Eso lo establece la ley universitaria. Pero si se fijan en la ley universitaria, solamente habla de obligaciones del docente ética profesional. Pero ya habría que ver si eso incluye ética e investigación científica. Pero sí te dice que puedes poner en tus estatutos otras obligaciones u otras infracciones. Lo que no puedes hacer es crear nuevas sanciones. Sobre todo eso, muy claro para las entidades públicas, pero para las entidades privadas es muy importante que eso esté bien claro en sus estatutos. Si no, ¿cómo implementan? ¿Cómo lo aterrizan después? Ese código. Luego, hay procedimientos internos que también pueden estar en esos códigos de integridad científica o de ética de investigación para realizar la investigación de una denuncia, los órganos responsables identificados. Muchas veces la comunidad, incluyendo los docentes o los estudiantes sobre todo, no saben a dónde deben dirigirse. ¿Cuál es esa oficina? Ustedes sí lo tienen bien claro, la OCRI, pero no todas las instituciones lo tienen bien claro, y habría que ver si todos sus estudiantes conocen esa oficina y cómo se debe hacer la denuncia. Es muy importante tenerlo bien claro. ¿Cuál es esa oficina responsable? En general, el órgano responsable, los órganos responsables de la universidad. En principio, todo lo que es investigación científica es rectoría del vicerrectorado de investigación. Entonces, el órgano encargado de promover la integridad científica dentro de la institución, y eso en un código debe estar claro, y recibir las denuncias en principio debería ser el vicerrectorado o el que haga sus veces. A veces las universidades tienen una dirección de investigación solamente, no necesariamente un vicerrectorado. Y en las universidades además se ha encontrado, hemos identificado que hay tribunales de ética, que no son los comités de ética que revisan los proyectos, sino son tribunales de ética, comités de integridad científica, comités de ética para la investigación, también le llaman así, equivalentes, que son los responsables de la supervisión del código de la universidad. O sea, de quienes están velando para promover la integridad científica, todo lo que dice ese código de ética. Y hay otros órganos que que pueden ser tanto tribunales como oficinas, que son los que van a determinar las infracciones y posibles sanciones. Y el órgano correspondiente califica la falta o infracción y su gravedad. Y tiene que estar claro qué órgano de la universidad es la que impone las sanciones. Como les mencioné, un código de ética o un código de integridad científica puede tener, todos los datos de mala conducta científica, puede tener todo lo que es ética de investigación, puede tener todo el desarrollo, una guía, las obligaciones, pero debe haber, si no está en esa norma, debe haber otra norma interna a la cual se debe referir para poder hacer la evaluación de la posible infracción, de la posible falta. Y también las sanciones, porque debe ser de conocimiento de todos cuáles son esas posibles sanciones que se les puede dar, tanto a los estudiantes como a los docentes, si es que es posible a los investigadores
asociados o aquellos que están involucrados en investigación. Entonces, algunas consideraciones. Bueno, en el Estado, como les mencioné, todo procedimiento administrativo, incluyendo el sancionador, está regulado por una ley que es la Ley 27444, que es la Ley General de Procedimiento Administrativo, o la Ley de Procedimiento Administrativo General. Para hacer un código es importante conocer cuál es mi ámbito de aplicación, es decir, a quién le corresponde tener conciencia de este código. Solamente a los docentes, o sea, a los investigadores y a los estudiantes, solamente a los investigadores, a los estudiantes, sobre quién tengo rectoría también, ¿no? La universidad, o sea, tiene que considerar en algunos casos, algunas universidades incluyen a los investigadores incluso externos que vienen a la universidad y hacen una pasantía. Entonces, en el caso de ustedes, por ejemplo, pueden considerar a los investigadores que también están trabajando dentro de la universidad y que no necesariamente son docentes. En algunos casos, esos investigadores son contratados como administrativos. Entonces, si están haciendo investigación, ¿cómo se les aplica el código a ellos? Es importante también tener claro las condiciones para realizar una denuncia y el órgano que recibe, como les había mencionado, por ejemplo, el vicerrectorado de investigación o el que haga sus veces. Las infracciones y sanciones, en ese caso de infracciones y sanciones, si hay otra norma que es la que regula todo ese procedimiento de infracciones y sanciones, entonces hay que hacer referencia a que se aplicará esa norma, ¿no? Entonces, porque si no, la persona que lee el código no sabe que esta es la otra norma que es la que me va a ayudar a poder aplicar. Los órganos responsables de la indagación, de la sanción y de la apelación. En el Estado nosotros tenemos un órgano responsable que es el instructor, que es el que hace toda la investigación de la posible mala conducta, de las pruebas, etc. Luego hay otro órgano que es el órgano sancionador o decisor, es el que impone la sanción. También hay un órgano que es una segunda instancia que uno puede apelar. ¿Por qué? Porque eso se le da una opción de apelación, porque si uno sanciona y la persona no tiene opción a pedir una apelación, puede irse de frente al Poder Judicial y decir, bueno, me han sancionado por esto, pero no estoy de acuerdo. Entonces, eso puede suceder, ¿no? Entonces, favoreciendo al denunciado, pues se le da una segunda instancia. Los plazos del procedimiento es importante que también estén claros, o sea, cuánto plazo es el tiempo que dura el procedimiento, cuál es el tiempo de prescripción, o es que una falta que se cometió hace 10 años todavía la puedo denunciar y se puede sancionar a esa persona. Entonces, es importante también tener en consideración eso. La tipificación de las infracciones y sanciones. La norma interna que ustedes tengan, como les mencioné, puede ser una diferente al código de ética o código de integridad que puedan tener, o puede estar en esa misma. Una norma interna tiene que establecer la tipificación de las infracciones, porque de repente esa norma interna que regula las sanciones tiene la tipificación de las infracciones en general y no incluye nada de integridad científica. Entonces, es importante tenerlo en consideración, que esté bien claro esas infracciones. ¿A qué se refiere con tipificación? Es simplemente saber cuáles es la descripción de esas infracciones. Y la graduación de las sanciones, si son leves, si son graves, si son muy graves. En el artículo 89 de la ley universitaria, de hecho, muestra para los docentes unas sanciones, y los artículos 91 y 95 tipifican esas infracciones, y esos
También no se precisan infracciones para la integridad científica o ética en investigación específicamente. Como les mencioné, hay unas obligaciones que es mantener la ética profesional, ¿no? Está en otro artículo de la ley universitaria. Pero se pueden establecer otras infracciones en el estatuto de cada universidad y en el estatuto y en las universidades públicas, sobre todo tienen que estar establecidas en su estatuto. Y para los estudiantes, el artículo 101 de la ley universitaria establece sanciones e indica también los sujetos que son sujetos de sanción el incumplimiento de sus deberes, ¿no? Es decir, los estudiantes tienen deberes y no se precisan infracciones contra la integridad científica o ética en investigación, ¿no? Pero sí se pueden disponer más deberes en el estatuto de la universidad. Entonces, es en el estatuto de la universidad que tiene que estar bien claro cuáles son esos deberes del estudiante, y si no hay nada referido a integridad científica, pues tendría que evaluarse internamente. Lo que sí no queda claro es para otro personal, otro tipo de personal, por lo menos en la ley universitaria. Entonces ustedes como universidad, eso lo tienen que tener mejor definido en los estatutos. No he leído los estatutos de la Universidad Cayetano Heredia, pero o sea, es la recomendación que se hace, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería presentarles hoy día, las consideraciones para cuando una institución quiere desarrollar un código de integridad científica. Gracias.